para compartir, para platicar. Fíjense que hace 2 devocionales hablábamos acerca de uno de los 2 sacramentos. Tuvimos un tema importante y especial de tocar el devocional pasado, por eso me brinqué lo que habíamos comentado, pero esta vez sí vamos a tocarlo y vamos a concluir con esto. Y les decía yo acerca de los sacramentos, dos sacramentos establecidos por Jesucristo, que son algo muy particular porque el sacramento como tal es un hecho celestial, que tiene una manifestación terrenal, pero la manifestación terrenal en este caso no es una manifestación que tenga un impacto visual o un impacto sensible a nuestros sentidos. Finalmente, uno de los sacramentos del que ya hablamos con detalle, que es la Cena del Señor, no es más que el consumo de una pequeña cantidad de vino o de jugo de uva y un pedacito de pan. Así lo practicamos hoy en día. También le conté que antes se hacía con una cantidad mayor de comida, ¿verdad? La palabra nos habla de que en algunas iglesias del primer siglo se servía una cantidad de comida suficiente como para que alguien con hambre fuera a comer por hambre, ¿no? O sea, por quitarse el hambre. Así que supongo que se servía una porción generosa de vino y de pan. Pero en realidad, como se dará usted cuenta, es algo muy cotidiano, muy estándar. No estamos hablando de una acción así ritual espectacular. Un pedacito de pan y una copita de vino o de jugo de uva. Y nada más. Ok. Perdón, es que otra parte de la fauna aquí de la casa, que es un gato, anda bastante inquieta. Pero, entonces, el sacramento del bautismo también resulta algo que es cotidiano en general para nosotros, que es el bañarnos, ¿verdad? En este caso, literalmente, sumergirnos un momento en agua, salir del agua y ya. O sea, físicamente, materialmente, terrenalmente, el bautismo es un acto que, si bien es cierto que las iglesias lo han rodeado de un montón de boato y de ritual y se hace en grande y se hace una fiestota, el bautismo como tal no es más que un instante de inmersión en agua y nada más. Y nada más. Nosotros nos encontramos con ejemplos muy bonitos en la escritura de gente que fue bautizada allá en su casa, y les aseguro que no todos tenían piscina o pila, ¿no? Algunos a los han de bautizado en tambos o en tinas en donde se lavaba la ropa. Acuérdense que Israel no es un lugar que precisamente se distinguiera por estar lleno de agua por todos lados, ¿verdad? Al etíope que se juntó con Felipe, lo bautizaron en un charco, en un pequeño estanque que estaba ahí en el camino, ¿no? Pasaron junto a un pequeño estanque de agua y ahí lo bautizaron, solito, sin público, solamente estaban él y Felipe. Digo, él y Felipe, el evangelista que lo bautizó, y nada más. Y el bautismo tuvo total respaldo divino. ¿Por qué? Vamos a platicar acerca del bautismo. Primero yo le quiero hablar un poquito de el ritet, que en realidad no sé, yo no sé exactamente cómo se pronuncia, y es una de las enseñanzas talmúdicas, se encuentra en el Yoma 76b, y estamos hablando de un acto que se realizaba en ciertos momentos rituales para los judíos, lavamientos físicos, a veces era lavamiento de manos, a veces eran lavamientos por inmersión completa, y todo esto se hacía en un mikveh, que es una especie como de lavatorio ritual. Es decir, el bautismo era algo que ya los judíos practicaban y tenía un significado ritual, un significado espiritual, que era la limpieza del alma representada por la limpieza del cuerpo. Esto es lo primero que tenemos que entender para que podamos comprender que tanto los bautismos que practicaba Juan como los bautismos que practicaba Jesús eran bautismos que estaban, pues no era una cosa rara, no fue una ocurrencia de último momento. Así que los judíos
que estaban involucrados en este proceso ya sabían lo que estaba pasando. Ellos entendían perfectamente que el lavamiento era un acto en el cual se estaba simbolizando una purificación espiritual. Ahora, en específico el bautismo como lo estaba practicando Juan, el profeta Juan, tenía una implicación muy particular, porque dice la Escritura que él practicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Y este bautismo específicamente, este acto ritual que practicaban los judíos, se practicaba específicamente cuando se integraba alguien a la sinagoga, un converso, un prosélito judío que había decidido volverse judío. Sí, sí se puede. Una persona, un gentil, puede elegir, claro que es un proceso complicado y de hecho los rabinos no lo recomiendan. Los rabinos consideran que no es necesario. Sin embargo, algunas personas tienen un chorro de ganas de ser judíos, ¿no? Entonces, y eso ha pasado todo el tiempo. Entonces, en aquel entonces existía y existe, sigue existiendo hasta la fecha, un ritual de conversión completa en el cual ocurren varias cosas a través de las cuales un gentil pasa a formar parte de la comunidad judía de forma total y desde el punto de vista espiritual, según ellos, aunque en realidad no todos son tan de mente abierta, pero se supone que después de ese acto de conversión, un gentil pasa a ser un judío para todos los fines legales y rituales y espirituales y económicos y demás. Y este acto implicaba el bautismo, entre otras cosas, es decir, un lavamiento ritual en el cual se supone que el converso se está despojando de todo lo que trae del mundo, de toda su gentilidad, de toda la impureza que podría estar arrastrando para pasar a formar parte del pueblo de Dios. Obviamente, este lavamiento ritual es algo que no se considera necesario ni recomendado para un judío, porque un judío, de acuerdo con la tradición de los fariseos y de los rabinos de aquel entonces, pues no lo necesitaba. Él ya por default era hijo de Abraham y por lo tanto ya la tenía ganada, ¿no? O sea, ya la había brincado por ser hijo de Abraham, por ser un descendiente de sangre del padre Abraham. Entonces, cuando Juan empieza a enseñar, ¿sabes qué? No es cierto. O sea, si tú no tienes un auténtico arrepentimiento de tus pecados, si tú no le confiesas a Dios tus pecados y te arrepientes, no importa que hayas nacido de la simiente de Abraham, estás perdido. Eso rompía todo el status quo. Eso rompía totalmente con el establishment, con la idea de lo que se supone que era ser judío y que era una cuestión de privilegios y que era una cuestión de ser parte del pueblo de Dios. Juan les decía, no, el pueblo de Dios es el de aquellos que aman a Dios y que no pecan y que se han arrepentido de sus pecados. No importa que seas judío, eso no te sirve de nada. Obviamente eso hizo mella en la sociedad judía de una manera tan fuerte que al final Juan fue asesinado. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Había uno judío entre los judíos, descendiente directamente del rey David, hombre instruido en la palabra, porque nosotros encontramos a ese hombre enseñando y leyendo las escrituras en la sinagoga, reconocido como maestro, un tal Jesús de Nazaret, que con toda humildad fue a Juan para ser bautizado. Yo quiero que usted se dé cuenta de la profunda implicación que tiene esto, porque lo que dijo Jesús es que era necesario que fuera cumplido ¿en quién? En el cuerpo de Cristo, es decir, en la persona física de Jesús, todo aquello que provenía de Dios, para que en él se cumpliera toda la ley, toda la ley. El lavamiento ritual está prescrito en el Levítico y se había establecido una costumbre mediante la cual solamente se le aplicaba a los gentiles, pero en realidad ese lavamiento era una señal o un símbolo de pureza espiritual. Y Jesús, al ser bautizado,
Es decir, al ser completada toda su preparación ritual a lo largo de toda su vida, porque él pasó por la circuncisión y por la presentación en el templo y por un montón de pasos que culminaron con su bautismo. Culminaron con el descenso a las aguas, que simbolizaba la muerte a todo pecado, la muerte a toda maldad, la muerte a todo pensamiento impío. No quiere decir que él los tuviera, pero era importante que la ley fuera cumplida. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo la ley para él, sino para nosotros. En particular, en el caso del bautismo, para los judíos. Con su bautismo, él estaba allanando el camino para que todos los judíos, de ese momento y por todos los tiempos hasta que él venga otra vez en gloria, ya no tuvieran que cumplir un ritual que de todos modos no podían cumplir. Estoy hablando de los 613 preceptos de la ley. Porque él ya los había cumplido por todos los demás. Y entonces, la nueva dispensación, el nuevo pacto, ya no se basaba en el cumplimiento de la ley, sino en la fe en Jesucristo. Y así comienza el proceso que a nosotros nos lleva al sacramento que hoy practicamos. El bautismo es literalmente un símbolo de una realidad espiritual superior. Un sacramento que nosotros practicamos en la tierra y que no tiene ninguna implicación terrenal. El agua no se queda con los pecados. Uno no se lava su mugre espiritual en el bautismo. Eso ocurre en la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros nos bautizamos, obedecemos al Señor porque estamos cumpliendo un sacramento y además estamos dando testimonio público de una fe y de un acontecimiento espiritual que ya sucedió. Es decir, el bautismo no salva. El bautismo es la declaración pública de que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. El bautismo es un acto de obediencia que todo cristiano ejecuta porque el verdadero cristiano ama obedecer a su Señor. Algunas personas dicen, no, es que si no te bautizas no vas a ser salvo. Yo diría, es que si no te quieres bautizar es que probablemente no eres salvo. Más bien, ¿no? O sea, si tú dices que eres cristiano pero no quieres obedecer a Dios, pues entonces, ¿qué clase de cristiano eres? Solamente hay dos tipos de cristianos, ¿eh? Solo dos. Los verdaderos y los falsos. Ya dentro del verdadero cristianismo nosotros vivimos sujetos a la carne, como nos enseña la palabra, y poco a poco, paulatinamente, vivimos un proceso de santificación que va entregándole el gobierno de nuestra alma al espíritu. Y la carne pierde su dominio. Pero el verdadero cristiano, por principio, anhela obedecer a Dios. Anhela serle fiel al Señor y cumplir con su palabra. Así pues, el bautismo, que es un acto que se ejecuta de una forma que ahorita vamos a revisar, es un acto de obediencia que simboliza la limpieza de pecados. Dice aquí, ahí en Erwin 4, o sea, Levítico 15, Levítico 17, que debe ser lavado en agua toda la carne de aquel que se acerca a Dios. Nosotros somos lavados en agua, cumpliendo nosotros con esto, en obediencia, un acto que ya no tiene significación terrenal. Como todo aquello de lo que fue figura del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tuvo su cumplimiento espiritual, también el bautismo en agua tiene su cumplimiento espiritual en el derramamiento de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y los rociamientos de la sangre de Cristo en nuestra vida son los que nos limpian, pero el bautismo en agua es una declaración de que esos rociamientos de sangre están ocurriendo en nuestra vida. El bautismo no es el rociamiento que nos limpia, porque esa es agua. El que nos limpia es el rociamiento de la sangre, pero cuando me bautizo en agua, estoy declarando que he sido lavado por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cómo se lleva a cabo el bautismo? Bueno, para empezar, de acuerdo con nuestra liturgia y con nuestro orden, por cuestión sobre todo de autoridad espiritual, el bautismo debe ser ejecutado por un cristiano que haya sido debidamente ordenado, es decir, que haya sido reconocido por el resto de los cristianos en la iglesia como un ministro aprobado delante de Dios. No es algo que deba practicar de manera regular cualquier cristiano, aunque en realidad cualquier cristiano salvo y bautizado podría bautizar. No podemos nosotros establecer dentro del marco de la iglesia, o más bien de nuestra persona humana, de nuestras personas humanas,
una certidumbre respecto al corazón de nadie, ¿verdad? Porque solo Dios conoce el corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra norma de autoridad? La ordenación. La ordenación es el reconocimiento público de que alguien ha dado testimonio y fruto de arrepentimiento y fruto de que es un siervo de Dios. Por eso el bautismo solamente debe ser practicado, o reconocemos un bautismo cuando es practicado por un ministro de culto ordenado, que puede ser un pastor, puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, ordenados para el santo ministerio, o bien en los ministerios locales el bautismo también puede ser impartido por un anciano, cuya ordenación tiene exactamente el mismo nivel de autoridad que el pastor. La única diferencia es que el pastor extiende su autoridad a nivel universal y el anciano solamente ejerce esa autoridad dentro de su iglesia local. Pero el pastor de hecho es uno de los ancianos de la iglesia, solamente que es el anciano gobernante. Así pues, el bautismo lo ejerce el pastor. ¿Cómo se le bautiza? Bueno, nosotros, precisamente basados en el libro de Levítico, que nos enseña cómo es el bautismo, y en los ejemplos del Nuevo Testamento, tanto de Juan, el profeta, como de Jesús y posteriormente de los apóstoles, el bautismo se practica por inmersión, porque es el símbolo de la muerte, del sepulcro, de la finalización de la existencia de la vieja mujer o del viejo hombre, que deja de ser para que tenga lugar el nuevo nacimiento. Y obviamente es espiritual, ¿verdad? Si no entiende bien esto, váyase a leer Juan 3. Ahí a Nicodemo se lo explicaron clarito. Es espiritual, el nuevo nacimiento, y el bautismo lo simboliza, porque la palabra bautismo, la que nosotros usamos, que proviene del latín baptisma, quiere decir sepulcro también, no solamente inmersión, sino también sepulcro. ¿Por qué? Porque simboliza la muerte del viejo hombre, de la vieja mujer, y el nuevo nacimiento. Entonces, en cumplimiento del símbolo, a menos que sea materialmente imposible por algún motivo de fuerza mayor, el bautismo debe practicarse por inmersión. Conozco algunas iglesias que hacen 3 inmersiones. Yo conozco algunas iglesias que hacen 3 inmersiones, porque el bautismo debe ejecutarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como nos fue enseñado, así está en la Escritura, y así lo practicamos, ¿verdad? Yo conozco algunas iglesias que hacen todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un poquito cruel, pero bueno, la realidad es que es un símbolo, no es necesario, con una sola inmersión basta. Pero bueno, es simpático y es lindo también, pero son costumbres de las diferentes iglesias. Pero el bautismo se practica por inmersión, lo ejecuta un ministro ordenado, que además tiene que saber cómo hacerlo, porque no es tan simple como parece sumergir a una persona que puede pesar desde 50 hasta 150 kilos y sacarlo del agua. Entonces hay una técnica para hacerlo sin que sea para usted algo molesto. Yo he bautizado a lo largo de mi vida personas que le tienen pánico al agua y es complicado. Hay que saber cómo hacerlo para que la persona no tenga sensación de ahogo, pero en realidad no pasa nada. Allá en... ¿dónde fue? Honduras. No fue en Honduras. No fue en Honduras. No me acuerdo dónde fue. Estaba en una zona de muy, muy poca agua. Pero había mucho anhelo de bautizarse. ¿Y sabes cómo se bautizaron los hermanos? En un tambo de 200 litros. Sí. Llenaron un tambo de 200, de esos un tambo de 200 litros, como hasta las 3/4 partes, porque para que no se derramara tanta agua. Entonces el hermano se ponía en cuclillas, y en el momento en que era metido en el agua, él tenía que doblar sus piernas para quedar completamente cubierto y luego volverse a estirar para salir. Y es completamente válido. O sea, el bautismo no tiene que ser en un río, no tiene que ser en el mar, no tiene que ser una pila bautismal, aunque las 3 cosas son bonitas. Pero en realidad el símbolo se puede cumplir en cualquier cuerpo de agua en el que pueda sumergir completamente a la persona. Ahora, existe también el bautismo por aspersión. El bautismo por aspersión es un bautismo en el cual, en lugar de sumergir a la persona completamente en agua, solamente se vacía o se rocía una cierta cantidad de agua sobre la cabeza del bautista. Pero esto no se lleva a cabo excepto en casos muy, muy, muy específicos. Cuando la persona está gravemente enferma
o cuando está al borde de la muerte, o cuando se bautiza en condiciones extremas. Nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento de que en Centroamérica, en El Salvador, se bautizó por aspersión en varias ocasiones cuando algunas fuerzas de la guerrilla, no todos porque no todos eran asesinos, algunas fuerzas de la guerrilla que eran muy violentas llegaban a tratar de, o más bien a reprimir ferozmente a los grupos cristianos. Entonces algunos decían, ¿sabes qué? Por si nos matan, pues bautízame. Y se hacía con un vaso de agua en el momento. Yo quiero obedecer al Señor antes de que me maten. Y aquí nos surge la siguiente pregunta. Si una persona no se bautiza, ¿no es salva? Porque está escrito en la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Literalmente. Luego, si no te bautizas, ¿estás perdido? Y la respuesta es, si no te quieres bautizar, muy probablemente estás perdido. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano es movido por el Espíritu a obedecer a Dios. Si no tienes tiempo de bautizarte, si no hay la oportunidad, si a lo mejor en tu iglesia no ha habido bautismos y te matas, o una enfermedad repentina te quita la vida, eres salvo. No hay problema. El bautismo es un símbolo de una realidad superior. El bautismo no es la limpieza de pecados, es un símbolo de la limpieza de pecados. Pero si es verdad que una persona que dice que cree pero no se quiere bautizar, entonces no cree. Porque no puedes creer las 3/4 partes de la Biblia y la otra cuarta parte, como no te conviene, a esa no le entras, ¿verdad? Eso no es así. Las cosas no son así. Entonces, entendámoslo. El bautismo es un sacramento establecido por Dios y por lo tanto es algo que tenemos que hacer porque es una orden divina. El bautismo, igual que la cena del Señor, son un acto de obediencia que no está sujeto a criterios ni a opiniones, ni a si quieres o no quieres. Es un sacramento divino. Debe ejecutarse de acuerdo con el orden de la palabra de Dios para que sea válido y además debe ser algo que se hace de corazón, con profundo entendimiento de lo que está sucediendo. Hay algunas iglesias que en 3 días ya están bautizando al recién convertido. Yo creo, nosotros, la Iglesia del Señor, creemos que 3 días no bastan para que una persona sepa lo que está haciendo. En el mejor de los casos, nosotros hemos bautizado personas que tienen unos 3 o 4 meses de haberse convertido, porque han llegado a un profundo entendimiento de lo que es la palabra y lo que es el acontecimiento que a ellos les sucedió. Hay casos como el del eunuco etíope que bautizó Felipe, que probablemente en 2 o 3 horas dicen, ya entendí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Puede ser, pero como le repito, no es algo que tenga una situación de prisa extrema. Tampoco es recomendable acelerar o apresurar los bautismos. En cuanto sea posible, y porque además es muy bonito que la iglesia los pueda celebrar de una forma festiva, de una forma hermosa, de una forma que sea rememorable para aquellos que se bautizan y para sus familias, entonces solemos practicar los bautismos con regularidad en la iglesia a ciertos lapsos o a veces en fechas señaladas para que las familias se preparen. Nosotros fuimos protagonistas del bautismo de la abuela de mi esposa. Es una de las, creo que es la segunda persona más anciana que se ha bautizado jamás en Leeds. La más anciana fue alguien de 98 años que se acaba de bautizar el año pasado. Y fue bautizada por inmersión. La hermana, ¿los qué? ¿92 años tenía? 92. No, tenía 92 años de edad cuando fue bautizada por inmersión. El pastor Noé Menes, de allá de Marietta, en Atlanta, está grandote el Pax, la agarró, la cargó, la sacó de la silla de ruedas, la llevó, la metió en agua y la volvió a sentar en su silla de ruedas. Y fue un acontecimiento muy bello que nosotros vivimos junto con una gran cantidad de testigos, una nube de testigos, una gran cantidad de iglesia. Y yo le platico rápidamente. Yo había pensado, fíjese, en tratar de no hacerlo tan complicado para la hermana, pues bautizarla por aspersión en su silla de ruedas y que se la llevara tranquila. Pero el pastor Alex Estrada me dice, ¿sabes qué? No, piénsalo bien. Me dice, si quieres hazlo así, pero yo te recomiendo que no, porque ella ya vivió todo lo que tenía que vivir.
Tiene 92 años de edad. Es como que a los 92 años vayas y le digas, es que no te comas esos taquitos porque te van a hacer daño. Por favor, a esas alturas, eso ya no importa. La experiencia de bautizarte en medio de la congregación, la experiencia de bajar a las aguas del bautismo, de que toda la iglesia sea testigo del bautismo, es algo extraordinario y algo que seguramente no ha vivido ni va a vivir ya más, porque ya le queda poco tiempo. Aprovéchalo, probablemente sea el acontecimiento más importante de todo lo que le queda de vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se resfríe, también se podría resfriar si le entra un aire colado en su recámara. Que valga la pena, que valga la pena. Y mi esposa me podrá decir si valió o no valió la pena. Sí. Sí valió la pena. Un poquito después de ese momento ella partió con Cristo. Y partió con Cristo llevando la memoria de una ceremonia preciosa de bautismo. Porque mucha gente estuvo presente y mucha gente estuvo atenta al bautismo de la hermana por su edad, ¿no? Porque decían, oye, qué padre. Entonces, el bautismo, que es un sacramento divino, no tiene trascendencia terrenal en lo espiritual, pero sí en el corazón. Es un momento bello, porque es un momento en el que tú le estás declarando al mundo, yo soy de Cristo. Cristo me salvó, Cristo me lavó con su sangre, yo soy parte del cuerpo de Cristo y por eso bajo a las aguas, porque yo lo obedezco a mi Dios. Amén. Así que si usted me está escuchando ahí y usted no ha bajado a las aguas, o si probablemente usted conoce a alguien que no se ha bautizado, compartan este devocional. Denle la oportunidad de entender la profundidad de lo que significa bajar a las aguas. Es la declaración de fe y declaración de pertenencia a la iglesia más maravillosa, más básica, es el fundamento. Tanto es así que para que el segundo sacramento que se practica periódicamente, que es la Cena del Señor, se lleve a cabo, primero tiene que haberse practicado por única vez en la vida el bautismo en agua. Por último, quiero tocar el tema del bautismo de los niños. El bautismo es la declaración pública, fíjese lo que le voy a decir, es la declaración pública de mi fe, al estar yo proclamando a través del bautismo que he sido perdonado de mis pecados, lavado y comprado por la sangre de Cristo y que ahora soy parte de la iglesia porque el Señor me perdonó. Pregunto, ¿usted cree que un niño tiene pecados de los cuales se haya arrepentido y haya sido perdonado? ¿Un bebito? ¿Un niño pequeño? No. Luego, el bautismo no es un acto que deba ser practicado en niños pequeños porque el niño no va a entender y no va a ser parte de su vida o de su esencia el significado del bautismo como tal. Nosotros creemos que a partir del tiempo de Bar Mitzvah, que es aproximadamente a los 13 años, Bar Mitzvah quiere decir hijo de la ley, a partir del momento en el que una persona ya es consciente de su pecado, ya es consciente de su relación con Dios, ya no es simplemente un niño dependiente de sus padres, sino que ya tiene conciencia del bien y del mal, a partir de ese momento también esa persona puede tomar la decisión de bajar las aguas del bautismo por convicción. Esto no quiere decir que nosotros digamos lo que dicen algunos, no, yo voy a dejar a mi hijo a su aire y ahí que crezca silvestre, ¿no? Ya cuando sea grande elegirá en qué creer y en qué no creer. No es tanto como eso. Pero el bautismo sí es un acto que debe ser ejecutado con la conciencia de lo que implica. Muchas personas bautizan niños porque el niño está emocionado, tiene una convicción muy grande de su relación con Dios, tiene una convicción muy fuerte de su sentir de que él es parte de la familia de Dios. Pero no se estaría entendiendo el significado del bautismo. El bautismo no es un proceso mediante el cual tú te vuelves iglesia de Cristo, a menos que seas un pecador. Porque de los niños es el reino de los cielos. Así que ellos no necesitan hacer ese acto para ser parte de la familia de Dios. No debemos apresurar el llevar a los niños a las aguas, porque ellos no tienen todavía una relación directa con el pecado, y el bautismo está relacionado directamente con un pecado perdonado, con una vida que estaba perdida y que fue limpiada y que fue restaurada por la sangre del Cordero. Va a llegar su tiempo, porque lamentablemente también ese niño va a pecar. Un día va a pecar. Y entonces va a necesitar de la sangre de Cristo para ser salvo. Cuando llegue ese tiempo, bajará las aguas del bautismo. Por ahora, dele a su hijo, dele a su pequeño una experiencia maravillosa de ser amigo de Dios,
una experiencia maravillosa de la protección divina, una experiencia maravillosa de ser llevado por caminos de bendición, por causa de Jesucristo. A su tiempo, cuando ya tenga conciencia y ya sea el momento de Dios, se convertirá, recibirá a Jesucristo y deberá bajar las aguas por convicción propia. Amén. Piénselo, mediten todo esto y gócese. Ay, si usted cuando se bautizó a lo mejor no había entendido todo esto, yo le voy a decir una cosa. Si usted se bautizó con la conciencia básica de que el bautismo era una declaración de su fe, es válido el bautismo. Aunque no supiera todo esto, no se preocupe, es válido su bautismo. Si usted fue bautizado cuando era un niño pequeño, usted tiene que volverse a bautizar ya como adulto con conciencia. Y si usted cuando se bautizó no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo porque lo arrastraron por un tema religioso, vuélvase a bautizar. Bautícese con conciencia. Su pastor no se lo va a negar. Piense, mediten.